El perro negro. Por las calles de la colonia era común ver a los grandes señores deambular, ya sea en sus carruajes, acompañados de sus esposas e hijas, o bien seguidos de sus sirvientes, buscando algún lance amoroso. Pues este fue el caso de don Alejandro de Velázquez, quien era un próspero hombre de negocios, enfocado a la minería, pues poseía ricos yacimientos de plata en lo que ahora conocemos como Taxco. Don Alejandro vivía solo, en un palacete por el rumbo de lo que ahora es La Soledad, pues su familia había fallecido en un accidente. De carácter fuerte pero a la vez noble, don Alejandro era un hombre de la iglesia, benefactor de cuanta encomienda y causa social le propusieran sus amigos, casi todos ellos altos jerarcas de la iglesia. En su casona ubicada en lo que hoy es la calle de Mesones, había alguien que amaba profundamente a don Alejandro, su perro, un poderoso y enorme mastín español de color negro, a quien el buen hombre había criado desde cachorro. La noble bestia, aunque imponente, era de tierno corazón y era un bonachón con los hijos de los sirvientes. Como siempre, el éxito causa envidias y no faltaba quien dijera que la fortuna de don Alejandro era mala vida. De ahí que el Santo Oficio lo apresara gracias a la denuncia de uno de los empleados de sus propias minas, don Fernando de Gómez, quien lo acusó de hereje, con tal de quedarse con su fortuna. El pobre hombre fue encarcelado y sometido a toda clase de tormentos, hasta que en una de esas, estando en el potro, sucumbió ante el castigo y expiró. En ese momento, el mastín que esperaba a su amo, cada noche apostado ante la puerta principal de la casa, se removió en su lugar y recibiendo una especie de descarga eléctrica surgida de la nada, falleció también. Quiso el destino que el calumniador fuese a vivir a la casa de quien fuera su víctima, y luego de instalarse con su familia, esposa y 2 hijas, doña Ana de 9 años y doña Gertrudis de 6, se sintió satisfecho con su fechoría, pues ahora disfrutaba de dinero y reconocimiento social gracias a su crimen. Un día, una de sus hijas, doña Ana, le fue a dar las gracias por el regalo, diciéndole que era el mejor papá del mundo. Don Fernando pensó, cosas de chiquillas, y no hizo caso. Sin embargo, al correr de los días, la niña hacía referencia a qué inteligente y bueno era con ella Melchor. El padre pensó que se trataba de algún amiguito nuevo, surgido seguramente de entre los hijos de los sirvientes. Grande fue su sorpresa al revelarle su hija que se trataba de un enorme perro. Y me quiere mucho porque siempre está conmigo. Don Fernando sintió que se le hacía un nudo en el estómago sin causa aparente. Al parecer, gracias al comentario de su hija, le dio un inesperado ataque de angustia, el que padeció por un momento, incluso poniéndose pálido, pero después, con las actividades cotidianas, el incidente quedó en el olvido. Y hablando de olvido, pronto fue que se pasó un año de la injusta muerte de don Alejandro, cuando don Fernando de Gómez se encontraba solo en su casa. Su esposa e hijas se habían ido a la plaza y él había preferido permanecer a solas para hacer algo que le encantaba: acariciar sus monedas de oro. Fue cuando escuchó algo detrás suyo que lo hizo estremecer de temor. Era el gruñido de un animal, como de un perro. Seguramente se lo estaba imaginando, pensó para sí mismo y trató de convencerse de ello, cuando de nuevo se escuchó muy cerca de sus oídos el sonido característico de un perro a punto de atacar. No bien lo había pensado cuando sintió claramente, primero en sus brazos y luego en su garganta, unos filosos colmillos, mientras que el peso del que seguramente era un poderoso animal lo derribaba al suelo. Solo que don Fernando no lo veía, solo sentía cómo a dentelladas le destrozaba la carne. Una vez que derribó al traidor empleado, el invisible y enorme perro, al parecer, se echó prácticamente encima del hombre, pues éste sentía muy cerca el pestilente aliento del perro,
Don Fernando, quien estaba a punto de escapar piadosamente del percance por medio de un desmayo, de pronto lo vio. Era el perro negro de don Alejandro, que había venido a cobrar venganza. Tan pronto pensó lo anterior, cuando su corazón se detuvo, y luego el silencio lo inundó todo. Cuando llegaron su mujer y sus hijas, lo encontraron desgarrado, como si hubiera luchado con una bestia, y lo único que encontraron fue una correa de cuero, la que Ana identificó como la de su amigo, un mastín español de color negro llamado Melchor. El diablo y el relojero, Daniel Defoe. Vivía en la parroquia de St. Bennet Funk, cerca del Royal Exchange, una honesta y pobre viuda, quien después de fallecer su marido, tomó huéspedes en su casa, es decir, dejó libres algunas de sus habitaciones para aliviar su renta. Cedió su buhardilla a un artesano que hacía engranajes para relojes y que trabajaba para aquellos comerciantes que vendían dichos instrumentos, según es costumbre en esta Navidad. Sucedió que un hombre y una mujer fueron a hablar con este fabricante de engranajes por algún asunto relacionado con su trabajo. Y cuando estaban cerca de los últimos escalones, por la puerta completamente abierta del altillo donde trabajaba, vieron que el hombre, relojero o artesano de engranajes, se había colgado de una viga que sobresalía más baja que el techo o cielo raso. Atónita por lo que veía, la mujer se detuvo y gritó al hombre, que estaba detrás de ella en la escalera, que corriera arriba y bajara al pobre desdichado. En ese mismo momento, desde otra parte de la habitación, que no podía verse desde las escaleras, corrió velozmente otro hombre que llevaba un escabel en sus manos. Este, con cara de estar en un grandísimo apuro, lo colocó debajo del desventurado que estaba colgado, y subiéndose rápidamente, sacó un cuchillo del bolsillo y, sosteniendo el cuerpo del ahorcado con una mano, hizo señas con la cabeza a la mujer y al hombre que venían detrás, como queriendo detenerlos para que no entraran. Al mismo tiempo mostraba el cuchillo en la otra, como si estuviera por cortar la soga para soltarlo. Ante esto, la mujer se detuvo un momento, pero el hombre que estaba parado en el banquillo continuaba con la mano y el cuchillo tocando el nudo, pero no lo cortaba. Por esta razón la mujer gritó de nuevo a su acompañante y le dijo: «¡Sube y ayuda al hombre!». Suponía que algo impedía su acción, pero el que estaba subido al banquillo nuevamente les hizo señas de que se quedaran quietos y no entraran, como diciendo: «Lo haré inmediatamente». Entonces dio 2 golpes con el cuchillo, como si cortara la cuerda, y después se detuvo nuevamente. El desconocido seguía colgado y muriéndose en consecuencia. Ante la repetición del hecho, la mujer de la escalera le gritó: «¿Qué pasa? ¿Por qué no bajáis al pobre hombre?». Y el acompañante que la seguía, habiéndosele acabado la paciencia, le empujó y le dijo: «Déjame pasar, te aseguro que yo lo haré». Y con estas palabras, llegó arriba y a la habitación donde estaban los extraños. Pero cuando llegó ahí, cielos, el pobre relojero estaba colgado, pero no el hombre con el cuchillo, ni el banquito, ni ninguna otra cosa o ser que pudiera ser vista u oída. Todo había sido un engaño, urdido por criaturas espectrales enviadas sin duda para dejar que el pobre desventurado se ahorcara y expiara. El visitante estaba tan aterrorizado y sorprendido que, a pesar de todo el coraje que antes había demostrado, cayó redondo en el suelo como muerto, y la mujer, al fin, para bajar al hombre, tuvo que cortar la soga con unas tijeras, lo cual le dio gran trabajo. Como no me cabe duda de la verdad de esta historia, que me fue contada por personas de cuya honestidad me fío, creo que no me dará trabajo convencerlos de quién debía ser el hombre del banquito. Fue el diablo, que se situó ahí con el objeto de terminar el crimen del hombre, a quien, según su costumbre, había tentado antes y convencido para que fuera su propio verdugo. Además, este crimen corresponde también con la naturaleza del demonio y sus ocupaciones, que yo no lo puedo cuestionar, ni puedo creer que estemos equivocados al cargar al diablo con tal acción. No puedo tener certeza sobre el final de la historia, es decir, si bajaron al relojero lo suficientemente rápido como para recobrarse, o si el diablo ejecutó sus propósitos y mantuvo aparte al hombre y a la mujer hasta que fue demasiado tarde. Pero sea lo que fuera, él se esforzó demoníacamente
y permaneció hasta que fue obligado a marcharse. Los relatos del día de hoy han terminado, pero si quieres escuchar más historias, quédate en la permanencia voluntaria de John Misterio. Berta es una persona de 80 años de edad, una linda ancianita que a pesar de los años mantiene una lucidez mental envidiable. Una tarde que acudí a visitarla me contó cómo por mucho tiempo pudo seguir en contacto con su mascota, un pequeño perro que la acompañó día y noche durante 5 años. Una mañana al salir de misa, Berta vio cómo un hombre dejó abandonado a un perrito dentro de un bote de basura, que se encontraba sobre la calle de la iglesia a la que asistía los domingos. A pesar de que ella quiso caminar más aprisa para reprocharle su actitud, resultó imposible. Sus nobles sentimientos la llevaron a recoger al perrito y llevarlo a su casa. Aunque con cierto descontento, su hija y nietos, que vivían en el mismo lugar, terminaron por aceptar que se quedara tras poner como condición principal que el perro no anduviera por todos lados, es decir, que se mantuviera dentro de la recámara de Berta. Desde el principio ella cuidó al perrito con mucho cariño. Le puso el nombre de Moscato y le enseñó que no debía salir de su cuarto, a menos que ella lo llevara a la calle o al patio. Le compró un recipiente para su agua y otro para sus croquetas, y le acondicionó un lugar donde aprendió a hacer sus necesidades. La mascota parecía entender la situación y jamás dio motivo para que hubiera dificultades con los otros habitantes de la casa. Berta aseaba su recámara y mantenía todo el lugar limpio, así como todos los utensilios de Moscato. Lo sacaba a pasear un rato por la tarde y cuando era necesario lo llevaba con el veterinario para una revisión, además de que lo bañara y le cortara el pelo. El perro tenía un buen comportamiento, a excepción de cierta mala costumbre. Por las mañanas, Berta le servía sus croquetas y cuando la mascota se las comía todas, le gustaba arrastrar su comedero, haciendo ruido durante algunos minutos. Después sujetaba el recipiente con su hocico y lo ponía en el lugar donde su dueña acostumbraba colocarlo. Esto sucedió todos los días durante los 5 años que el animalito vivió con Berta. Fue precisamente un día en que la ancianita llevó a su mascota al veterinario, cuando ésta escapó y corrió sin rumbo, de modo que no percibió que un auto venía por la avenida. El perro fue golpeado por el automóvil, dejándolo tirado y lastimado. Berta pidió ayuda y lo llevó hasta el lugar que era su destino. Llegó con el veterinario, quien después de revisarlo le comunicó a doña Berta que su mascota estaba sufriendo mucho, ya que tenía daños internos muy graves. Lo mejor sería dormirlo. El gran cariño que Berta sentía por su perrito hizo más difícil la situación, pero al final terminó por aceptar que fuera sacrificado, pues podía ver lo que estaba padeciendo. Le encargó al veterinario que hiciera todo lo necesario para que Moscato fuera sepultado, y se fue de regreso a su casa. Trató de ser fuerte y guardó en una caja todos los objetos que pertenecían a su mascota. Cuando tuvo oportunidad la tiró a la basura, tratando de deshacerse de todo lo que le recordara a su fiel y gran amigo Moscato. Parecía que todo iba a ser así, pero pronto se empezaron a escuchar ruidos en su recámara. De alguna manera no le asustaba tanto, porque los escuchaba por las mañanas. No lograba identificar bien de dónde provenían, pero se le hacían conocidos. Al ver que no cesaban, empezó a pensar que posiblemente era el espíritu de su esposo que había fallecido hacía muchos años, que a lo mejor quería decirle algo. Una mañana se armó de valor e hizo una cita con una médium que le había recomendado una amiga. Aunque con miedo, se presentó, pues casi estaba segura de que escucharía o sabría algo de su esposo fallecido. Por increíble que parezca, ella me dijo que en el momento en que la médium pidió la presencia de quien hacía los ruidos en la recámara, solo se escucharon los ladridos de un perro. Inmediatamente la ancianita reconoció a su mascota y le dijo: ¿Eres tú, Moscato? Como respuesta se oyeron otros ladridos. Berta está segura de que se trató de su querida mascota y que los ruidos en su recámara son los mismos que el perro hacía con su comedero después de acabar sus croquetas. También ha dejado de preocuparle que pudiera ser su esposo,
quien quería darle un mensaje.